continuar ahora hablando del juicio. Como decíamos, el juicio ya no es solamente un concepto, sino que aquí el juicio ya juzga, es decir, afirma o niega algo, califica la realidad. El juicio se realiza mediante el verbo ser, es decir, el árbol es verde, está afirmando que es verde. El árbol es frondoso. Expresa la relación con la existencia del objeto captado. Entonces decimos que tiene diferentes características, como son sus elementos y cómo es la importancia. Los elementos del juicio o proposición o enunciación tienen que ver con los tres elementos indispensables de las cosas que conocemos. Así se refieren a un sujeto mediante un predicado que es unida mediante un verbo. El sujeto es la idea de la cual se afirma algo. El verbo une al sujeto con el predicado y expresa la misma afirmación y negación. El verbo es, el árbol es o el árbol no es frondoso. Predicado es lo que se afirma o se niega. La importancia del juicio es que es un pensamiento completo, ya construido, muy bien enlazado, que se refiere a un concepto, es decir, a un nexo necesario y universal, que se comprueba mediante afirmación o negación en la realidad. La ciencia, por eso, en sus leyes y principios se compone de juicios. No puede haber un conocimiento sin juicios, porque los juicios son la relación de conceptos a través del verbo. Y bueno, el juicio es a su vez la sede de la verdad. La afirmación que nos habla de la realidad o su negación comprobada en la realidad manifiesta una verdad. Ejemplo, si decimos que un árbol tiene frutos, no es el concepto de árbol el que tiene frutos, sino lo representado por el concepto. Un árbol real exterior a mi mente con frutos. Afirma o niega la relación o unidad de sujeto y predicado mediante el verbo, no necesariamente en el plano conceptual, sino existencial, real. Se afirma sobre la realidad, aun cuando sea en su aspecto formal. El juicio es entonces afirmativo y negativo. Afirmativo compone, sintetiza o une dos ideas, el árbol frondoso. Al decir el árbol frondoso, estamos diciendo que el árbol es frondoso. Un juicio negativo divide o separa las ideas. El árbol no es frondoso. Lo frondoso no corresponde al árbol. Y también pues tenemos el nexo esencial, que se capta en la simple aprehensión, es decir, lo captamos en lo que percibimos. Y el juicio afirma o niega la presencia de eso que captamos, la presencia del nexo en la realidad, mediante la proposición o enunciación. El juicio es una proposición, llamado también enunciación. Es expresada por escrito u oralmente, y mediante una frase. Juicio lógico es el pensamiento como afirmación o negación ya realizada de la relación entre dos ideas. Árbol más frondoso es igual a árbol frondoso. Ese es un juicio lógico.
es decir, ordenado a través de la mente. El juicio psicológico es la operación mental o acto de juzgar por la cual afirmamos o negamos una idea. Una vez realizada se transforma en la segunda operación, que es el juicio lógico. Entonces, primeramente, observamos. Ese proceso de observación nos muestra en nuestra mente que hay un árbol frondoso. Y esto nos lleva a su vez a un juicio lógico. Es decir, este es un árbol como puede ser varios árboles, pero hay árboles que son frondosos y hay árboles que no lo son, pero siguen siendo frondosos. El elemento frondoso tiene ciertas características. Entonces, cuando un árbol se une con las características del frondoso, tenemos un árbol frondoso. Se vuelve lógico. Y la división del juicio, por su cualidad, por su cantidad, por su propiedad, por su nexo, por su comprensión, por su fundamentación, por su unidad y por su composición. Por su cualidad son afirmativos o negativos, como ya lo hemos dicho. Afirmativos cuando unen y sintetizan el sujeto con el predicado. Negativo cuando los separan. Por su cantidad son universales o particulares. Cuando son universales se aplican a todos los de la misma especie, todo árbol. Particulares aplicables a algunos. Algún árbol se caracteriza por la palabra algún. Por su propiedad fundamental pueden ser verdaderos o falsos. Verdadero es acorde con la realidad. El sol es un astro. Falso es inadecuado a la realidad. El sol es un árbol. Existe entonces un concepto de árbol y existe un concepto de sol, pero no hay ningún nexo necesario universal entre los dos. Es un juicio falso, imposible. Entonces, los juicios por su nexo entre sujeto y predicado son necesarios o no necesarios, contingentes. Son necesarios cuando el nexo no puede ser de otro modo. Es decir, el triángulo tiene 3 lados, no puede tener 4 ni 5. Contingente es el nexo que puede ser de otro modo, es decir, el triángulo con sus 3 lados puede ser azul, rojo o blanco. Por su comprensión, son analíticos y sintéticos. Analíticos nos dice que el predicado está contenido en el sujeto, o sea, todo humano es racional. La diferencia entre los animales y los humanos es la razón, aun cuando la locura sea un producto también de la razón. Sintético, el predicado no está contenido en el sujeto. Este humano es poeta, es decir, ser poeta no es algo que necesariamente tengan que ser los seres humanos. Entonces es algo que no está contenido en el sujeto, pero que se le puede articular. Por su fundamentación son a priori o a posteriori. A priori cuando no dependen de la experiencia, como cuando decimos el todo es mayor que la parte. Eso es un hecho que no podemos refutar en ninguna parte. Entonces, los juicios a priori también tienen que ver, por ejemplo, con los principios lógicos. Nada es posible que sea y no sea a la vez. Todo lo que es simplemente es. Esa es una fundamentación a priori. Si no necesitamos de la experiencia para saberlo. El a posteriori sí requiere de la experiencia. Su validez depende de ella.
Por ejemplo, la pérdida de una parte puede llevar a la pérdida del todo. Los juicios por su unidad son simples o compuestos. Simples solo tienen un sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, el aguacate en Michoacán. Un sujeto y un predicado que nos dice que es de Michoacán. Compuesto tiene más de un sujeto, más de un verbo y más de un predicado. Por ejemplo, el aguacate y la fresa, dos sujetos, son frutos comerciables y disfrutables en otros países. Por su composición, pueden ser copulativas y disyuntivas. Una cópula es algo que une y se caracteriza por la letra I. Una disyunción es la que condiciona y se caracteriza por la letra U. Y también tenemos una que es reduplicativa, que nos dice que se da a través de las palabras en cuanto. Por ejemplo, semilla y flor es copulativa a partir de ahí. Flor o fruto es un juicio disyuntivo que se da a través de la O. Si hay fruto, habrá semillas. Es reduplicativo. El agua, en cuanto base de la vida humana, es un derecho humano. Es también reduplicativo. Lleva las palabras en cuanto. Entonces, con eso, pues, recordamos un poco lo que es el juicio. Solamente, pues, hay que tomar en consideración que cada vez que decimos algo sobre nuestra propia carrera, o especialidad o formación, estamos construyendo juicios. Pero como la búsqueda del conocimiento es científico, tiene que haber un proceso también de ordenamiento, claridad y comprobación. Y entonces tenemos que tener claridad de los nexos esenciales que son importantes para generar un discurso o un argumento preciso. Nunca olvidar construir nuestras palabras con sujeto, verbo y predicado, pues en ello radica la verdad y el conocimiento. Gracias.